Sí, mira, lo fundamental. Nosotros decimos que no solamente somos personas afectadas, que somos personas víctimas de un genocidio financiero, de una crisis inducida, y que la banca que opera en España, junto con los responsables de este genocidio, jamás podrán reparar, jamás tendrán dinero suficiente para reparar el daño que están generando a la ciudadanía, a las familias, a los ciudadanos de España. Sabemos que ha habido bastantes más de 30 y tantos suicidios, además muertes naturales por sufrir, que esto lo pagamos, lo estamos pagando muy caros, la ruptura, las tragedias, los dramas familiares, todo esto no tiene precio, el daño no hay manera. Y fijaros que la banca tiene dinero, la gran banca que opera en España, pues con todo el que tienen jamás tendrán dinero suficiente para repararnos. Has dicho algo muy curioso, bueno, que me parece bastante... Un segundo. Bueno, esto que has dicho antes de que en el crack del 29 se suicidaban los ricos y tiraban de las ventanas los banqueros, y ahora se está viendo todo lo contrario. Ellos están yéndose con indemnizaciones millonarias. Efectivamente, se ha dado la vuelta, es decir, en el CRA de 29 quien realmente salió afectado de la crisis eran especuladores, gente que jugaba en acciones y en la banca, y en este momento esta crisis a quien está afectando y quien se suicida es la clase trabajadora, es el pueblo llano, son los ciudadanos, son los empresarios, son los emprendedores de pequeñas empresas y medianas empresas, es la gente más débil, las familias más vulnerables, los colectivos de riesgo, los grupos de exclusión, los que no estaban en exclusión, que son clases medias, clases populares, que ahora están cayendo a una situación de desamparo, de desprotección y de ruina y de quiebra total, de desesperación, como hemos dicho. Eso es lo más grave, porque dejarle a una persona abocado a la desesperanza, sin ningún tipo de protección, ni jurídica ni social, y vulnerados todos los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna y los derechos humanos, no es de justicia social. La dación en pago es lo mínimo. Tú, por ejemplo, has dicho que llevas 19 años pagando religiosamente con intereses desorbitados. No es justo que el banco, de repente, si no puedes pagar, diga, pues vale, pues me llevo la casa que prácticamente es tuya. Claro, es que nosotros planteamos que aquí esto no puede ser a una plataforma de afectados por hipotecas. Lo que no se nos puede pedir es que llevemos propuestas de mínimos. Nuestras propuestas tienen que ser propuestas revolucionarias, propuestas valientes, exigir intervencionismo de la banca, control público del mercado y de la banca. ¿Dónde está el Banco de España? ¿Dónde está la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Eso es lo que se nos pide. Lo que no podemos es simplemente hacer maquillaje a la banca y decir dación en pago. ¿Cómo que dación en pago? Si los ciudadanos españoles estamos pagando cantidades indecentes de dinero y además a gestiones de cajas de ahorros y de bancos que se lo llevan crudo, con nombres y apellidos, con personas concretas de grupos y políticos concretos. Entonces, primero, no es de recibo, o sea, la dación en pago no es la solución, es una de las posibles soluciones, y por eso decimos que la dación en pago debe de ser obligatoria para la banca y voluntaria para las personas afectadas, porque para algunos casos sí puede ser una situación opcional y una situación donde se puede salir airoso de esa situación de impago, pero la solución pasa por, a grandes males, grandes remedios. Es una deuda que no debemos, no es nuestra deuda. La deuda hay que socializarla, no solamente hay que socializar los logros. Es más, que los bancos detraigan de los paraísos fiscales. ¿Dónde tienen el dinero? En la etapa de bonanza. ¿Qué pasó con el dinero? Es como la masa, el dinero ni se crea ni se destruye, cambia de mano. El dinero existe. ¿Qué pasa con la gobernanza europea, con el Banco Central Europeo? ¿Cómo es posible que se les inyecte 217.000 millones de euros, que además se les inyecte el Banco Central Europeo con una gobernanza pésima, que ahora nos damos cuenta de lo que hemos hecho en Europa? Resulta que se le dé dinero al 0,25, al 0,50% y luego lo venda a España y a las comunidades autónomas españolas al 6 y al 7%. ¿Cómo que la banca pierde? ¿Y ese beneficio del 0,50 al 6, dónde está? Y
y además las inyecciones líquidas de dinero para rescatarla cuando siguen desahuciando, y todo ese rescate, ¿para qué sirve? Sin ningún control, ni cuándo lo van a pagar, ni cómo, ni por qué, ni para quién, y tan siquiera ni con responsables, pero que a esto hemos llegado y hay unos responsables concretos. Exigimos depurar responsabilidades y exigimos a nuestros políticos que nos representen y que actúen donde deben de actuar, y por eso decimos que la solución pasa primero, que eso sí que es de mínimos y es de sentido común, paralizar y suspender todos los procedimientos donde la vivienda esté en riesgo de desahucio, de subastas o de ejecuciones, de monitorios donde la vivienda esté en riesgo. Paralizar todos los procedimientos. Segundo, una moratoria mínima de 5 años en tanto en cuanto salimos de esta realidad, denominada crisis, que nosotros sabemos que es una situación a la que nos lleva un capitalismo financiero en el grado máximo del liberalismo económico, que de neo no tiene nada, es liberalismo económico salvaje, puro y duro. Por otro lado, lo que decimos es, si hay una deuda imposible de pagar, lo más importante es la condonación total de la deuda hipotecaria familiar para la primera vivienda, para que la vivienda en España, como lo es en muchos de los países de los Estados miembros de la Unión Europea, sea considerada un bien inembargable. La primera vivienda, un bien inembargable. Consideramos que es un derecho fundamental, y es un derecho humano y es de justicia social. Y por eso, para la primera vivienda, solicitamos la condonación total de la deuda hipotecaria para todas las familias que residen en territorio español. Y por descontado llamamos a la objeción de conciencia de los funcionarios y empleados públicos para que no se desahucie de una forma brutal, de una forma sin ningún tipo de proteccionismo y vulnerando los derechos básicos. También decimos que la justicia gratuita debe ser una realidad, puesto que el 70%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial Español, el 70% de los desahucios se producen en indefensión. Hay 524 desahucios diarios, 15 de ellos en Euskadi, 9 en Vizcaya y 5 de los cuales son en la capital bilbaína. No puede ser que los ciudadanos estén en una desprotección y una indefensión jurídica. De ellos, el 60% son de alquiler. Por eso también decimos que hay que derogar la ley de ejecuciones hipotecarias y la nueva ley 1/2013 que sacaron como una solución pésima el gobierno español en manos del PP para atender a los desahuciados, que no atienden a nadie. Esa es la realidad. Lo que está pasando en los juzgados no tiene nombre. Y por otro lado también la modificación de la nueva ley de arrendamientos urbanos, que lo que propicia es un desahucio exprés sin compasión, de manera que simplemente porque un ciudadano que tiene un alquiler no pueda pagar un mes cuando está en el paro y cae una crisis y somos deudores de buena fe, resulta que si no en evaluación le llega una demanda a los 10 días, que quiere decir que paga ese mes que debe, el desahucio es inmediato, y además solamente se le concede 3 días para que pueda oponerse. Cuando la gente, entre que le llega la demanda, busca a dónde acudir y quién le puede respaldar, y un abogado, y hacer la solicitud de justicia gratuita si es que sabe dónde se hace, los servicios de orientación jurídica dispuestos por los colegios de abogados profesionales territoriales de las provincias, la gente cuando llega ya no puede hacer nada, ni tan siquiera presentar los escritos. El desahucio es inmediato. Esto es inhumano, es que no tiene nombre. Entonces, todas aquellas leyes que afectan a la vulneración del derecho a la vivienda, del derecho a techo, hay que derogarlas, hay que modificarlas y hay que plantearlas. No puede ser que porque un señor deba un préstamo personal, que por cierto en España es el único caso, el caso español, que se realizan los préstamos personales con garantía hipotecaria, y porque de repente no pueda pagar unos meses porque ha caído en el desempleo o porque no cobra la renta de garantías de ingresos, las rentas básicas o las ayudas de emergencia, porque no llegan a tiempo, porque ha habido un recorte drástico de las políticas sociales y del estado del bienestar, resulta que además de que está desprotegido, de que el Estado le da la espalda, los poderes públicos le dan la espalda, además le subastan la casa porque debe 2.800 euros. Eso es inviable, es que no hay palabras para todo ello. Entonces, todo aquello que vulnera el derecho a la vivienda hay que modificarlo. Cuantas leyes vulneren, por supuesto, aquellas leyes que también, porque una persona tenga una deuda pública, una deuda con Hacienda, una deuda con Seguridad Social, porque es empresario y no ha podido pagar un IVA, que ha subido al 21%, es decir, se han endurecido las condiciones, se lleva a la gente a situaciones
verdaderamente donde se plantean salirse de los márgenes legales, llegar a la mentira, llegar a situaciones que nosotros defendemos los valores y los principios democráticos y consideramos que la democracia se ha construido y la hemos construido con nuestros ancestros para que no se vulnere ningún derecho y que nos represente y que nos proteja. No tenemos que ser valientes, tenemos que ser demócratas. Entonces, esto es lo importante y esto es lo que queremos conseguir, y por eso apelamos al llamamiento a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas, tanto locales, autonómicas, como estatales, como del Parlamento Europeo y de cuando aquellos ámbitos a nivel internacional puedan apoyarnos, apoyar nuestra propuesta y defender, porque sabemos que es una cuestión de tiempo. Nos sentimos como en la lista de Schindler, así de trágico y así de crudo. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir parando subastas y lanzamientos. Hemos conseguido parar 31 subastas, 30 lanzamientos, conseguir llegar a un montón de acuerdos con particulares, con entidades bancarias, y además no solamente en Euskadi, sino allá donde nos llaman. Nos da igual que sea Motril, Granada, en Zaragoza, en Castillblancos de los Arroyos, Sevilla, en Posadas, Córdoba, en Logroño, en un pueblito de Cambados o en Torrevieja, Alicante. Nos da exactamente igual. Lo que queremos es que ninguna familia quede desprotegida y vamos a seguir extendiendo redes y apelamos al llamamiento, sobre todo de la sociedad civil, porque juntos podemos y la sociedad civil somos los que tenemos que tomar la representación junto con nuestros poderes públicos y democráticos y nuestros representantes políticos, que son los que tienen que hacer codo con nosotros una gran labor y cambiar y transformar esta realidad social para conseguir la redistribución de la riqueza y la equidad y la justicia social.